Buenos días, este 16 de marzo les damos una cordial bienvenida a El Consultorio, un programa en línea que se transmite martes y jueves a las 9:30 horas por Prensa Libre TV. Soy Cristian de Ávila y hoy me acompaña la oftalmóloga María Esther Tovar, quien nos va a hablar acerca de el glaucoma y nos va a explicar en qué consiste esta enfermedad y sobre todo cómo podemos prevenirla. Así que gracias, doctora, por estar acá. Bienvenida. Gracias por la oportunidad. Gracias a usted por aceptar hablar sobre este tema tan interesante que es de mucha utilidad para las personas porque sabemos que afecta nuestra visión. Así que si usted tiene alguna consulta específica puede hacerla a través de las redes sociales de Prensa Libre. Puede dejar su consulta en esta transmisión totalmente en directo en nuestra página de Facebook, pero también puede hacerlo por Twitter con el hashtag ElConsultorioPL, porque en breves instantes nuestra invitada las responderá. En lo que llegan esas preguntas de la audiencia, a mí me gustaría que empezáramos a explicar cuestiones muy generales. Y la pregunta básica y obligatoria es, ¿qué es el glaucoma? Bueno, Cristian, glaucoma es una enfermedad ocular. Esta enfermedad ocular es una enfermedad hereditaria, progresiva, irreversible, que afecta la visión de las personas. El glaucoma, según la OMS, es la segunda causa de ceguera a nivel mundial, ¿verdad? A diferencia de la primera causa, que son las cataratas, el glaucoma es irreversible, las cataratas pueden tratarse, ¿verdad? El glaucoma se caracteriza por daño a nivel de las fibras nerviosas del nervio óptico dentro de nuestro ojo. Esta pérdida de fibras nerviosas nos causa pérdida de visión. También existe la otra característica, que es presión alta dentro del ojo. También pueden haber glaucomas con presión alta o con presión normal. Otra característica es la pérdida de campos visuales. Significa que nosotros perdemos todo nuestro campo visual alrededor. El campo central lo mantenemos, pero perdemos todo lo externo, ¿verdad? Eso es la enfermedad de glaucoma. Gracias, doctora María Esther. Sabemos que existen varios tipos de glaucoma. A grandes rasgos, ¿cuáles son y cuáles son sus principales diferencias entre cada uno? El glaucoma, podemos hablar de glaucomas primarios, ¿verdad?, que son de ángulo abierto y de ángulo cerrado. El ojo, en la parte anterior del ojo, hace un ángulo entre la córnea y el iris, ¿verdad? Cuando esto normalmente debería estar abierto porque hay un paso continuo de líquido que se forma dentro del ojito, es el humor acuoso. Cuando esto está abierto, ¿verdad?, y que hay un excelente paso, hablamos de un glaucoma de ángulo abierto, ¿verdad? Cuando esto está estrecho o cerrado, estamos hablando de un glaucoma de ángulo cerrado. El más común es el glaucoma de ángulo abierto, ¿verdad? El problema es que los ángulos pueden llegar en un momento a estrecharse también. Entonces, es por eso la necesidad de una evaluación. También estamos hablando de glaucomas secundarios, significa que hay una causa predisponente, ¿verdad? Estamos hablando hay glaucomas de origen pigmentario, glaucomas exfoliativos, pseudoexfoliativos. También están los glaucomas que podemos hablar secundario a uso de medicamentos, que en Guatemala es muy común, ¿verdad? Y también tenemos un glaucoma muy importante, que es el glaucoma congénito, es el glaucoma que ocurre en niños, ¿verdad? Los niños nacen con alguna malformación en las estructuras de su ojo y esto provoca que el humor acuoso no se procese adecuadamente, ¿verdad? Y aumenta la presión intraocular. Hablando específicamente de los glaucomas más comunes en Guatemala, me gustaría que conociéramos cuáles son las causas, ¿por qué se producen? La causa específica aún no se sabe, ¿verdad? Hay muchas teorías acerca del glaucoma. Una de las principales teorías es el aumento de la presión intraocular, que es una de las causas, ¿verdad? Al haber una estrechez del ángulo, es como un globo, ¿verdad?, que va aumentando y se va lastimando el nervio óptico. No sé si podríamos transmitir la primera diapositiva para ver. En este momento vamos a ver en la pantalla la primera imagen que nos trae nuestra invitada y nos va a explicar exactamente en qué consiste y por qué estamos hablando acerca de las causas y por qué está pasando. En este momento usted está viendo ahí y nos podría explicar la imagen. Bueno, esta imagen estamos un globo ocular, ¿verdad? Está una sección donde nosotros no lo vemos de frente, sino que de lado, ¿verdad?
En la parte de arriba vemos un nervio óptico sano y en la parte de abajo ya es un nervio óptico dañado. Donde está señalizado exactamente es el nervio óptico, y las flechitas que van hacia afuera significan la presión intraocular alta. Cuando aumenta la presión intraocular, se dañan las fibras nerviosas, ¿verdad?, del nervio óptico, y esto ya daña todo lo que... Fibra nerviosa dañada, fibra nerviosa que significa visión, ¿verdad? Ok, específicamente para darle seguimiento a esta pregunta me gustaría saber a quiénes afecta principalmente el glaucoma o quiénes son las personas que van a tener mayor tendencia a padecerlo. Las personas que generalmente afectan son las personas que tienen un familiar con glaucoma, que es un factor hereditario 100%, ¿verdad? Papá, mamá, abuelitos son herencias directas, ¿verdad? Otros son las personas diabéticas, las personas con miopías elevadas, arriba de 5 dioptrías o de 500. También están las personas arriba de 40 años, las personas que tienen un ángulo estrecho, ¿verdad? Las personas que vienen de origen afroamericano también, por el pigmento que se acumula a nivel de la malla trabecular, que es la que impide el flujo del humor acuoso, ¿verdad? Gracias, doctora, por habernos dado esta aclaración, por habernos dado esta introducción y habernos explicado qué es el glaucoma y en qué consiste. En este momento nos vamos a ir a una pausa. No se vayan y sigan con nosotros en el consultorio, porque al volver vamos a hablar específicamente de esos síntomas o señales de alerta que nos pueden indicar que podemos padecer glaucoma. Así que no se vayan, porque ya volvemos después de esta breve pausa. Si solo quieres ganar reconocimiento, nunca serás libre. Si solo buscas tu propio beneficio, nunca serás libre. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, infórmate y mucho. Lee, investiga, piensa. Que ser libre es un ejercicio. Empieza temprano, termina tarde. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus, hasta sábados y domingos. Hazlo hasta caer dormido. Sé libre cuando quieras y como quieras, pero hazlo, infórmate. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que Soy Prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Estamos de vuelta en el consultorio y me acompaña la oftalmóloga María Esther Tovar, y hoy estamos hablando acerca del glaucoma para que usted aprenda y sepa qué es esta enfermedad y sobre todo aprenda a reconocerla. Y doctora, vamos a continuar. Anteriormente usted nos dio un panorama bastante general en qué consistía la enfermedad. Ahora yo creo que es conveniente que hablemos de cuestiones más específicas para las personas. ¿Cuáles son esos síntomas o esas señales de alerta que yo debo identificar para saber que probablemente estoy padeciendo glaucoma? Gracias. Realmente la enfermedad es una enfermedad silenciosa, lamentablemente. No hay síntomas hasta que la enfermedad ya va en etapas avanzadas. Es por eso la importancia del chequeo, y en marzo nosotros celebramos el mes del glaucoma para que todas las personas puedan acercarse a un oftalmólogo, a que ellas puedan ser chequeadas para descartar que tengan esta enfermedad. Los síntomas en etapas avanzadas pueden ser, si la persona tiene aumento de la presión intraocular, ¿verdad?, dolor a nivel del ojo o a nivel de la hemicara, ¿verdad?, de cualquiera de los dos lados, lagrimeo constante, puede ver flashazos de luces, ¿verdad? Eso es cuando ya la presión está bien elevada, y disminución de agudeza visual, ¿verdad? Eso es en glaucomas que la presión es elevada, pero en los glaucomas de ángulo abierto o glaucomas de presión normal, donde no hay síntomas, es necesario consultar, ¿verdad? Y en este caso, ¿habría algún tipo de síntoma que me podría indicar que, por ejemplo, yo ya no veo como veía antes, o hay algo que usted nos podría dar para ir identificando esas señales de alerta? Sí, yo traje una diapositiva, por favor, es la diapositiva, la 3, por favor. A ver si... En este momento pedimos a producción que nos coloque la diapositiva 3.
para que usted nos vamos a ejemplificar. Tenemos aquí en pantalla directamente la imagen de la mano derecha. Vemos un nervio óptico ya lastimado por glaucoma, ¿verdad? Y en la mano izquierda es un nervio óptico normal. La siguiente diapositiva, por favor. Y vamos a ver cómo ve un paciente con glaucoma. Porque al final de cuentas yo creo que es lo más importante, ¿verdad? Sí. Porque a veces esos síntomas podrían estar vinculados con otras enfermedades, pero por ejemplo, en este momento yo creo que es crucial que usted nos explica cómo ve una persona con un ojo sano y cómo ve una persona con glaucoma. Sí, en nuestra pantalla a mano derecha tenemos la visión en túnel, que es la visión característica de un paciente con glaucoma, donde vamos perdiendo campo visual extremo, ¿verdad? Toda la periferia, y solo vemos en el centro. En mano izquierda vemos digamos, la visión normal de un paciente normal, el árbol, todos los extremos se ven bien, y en mano derecha vemos la visión en túnel. La siguiente diapositiva, por favor. También vemos, conforme va avanzando la enfermedad de glaucoma, esta visión va de extremos, o sea, va avanzando hasta que el paciente llega y solo, doctora, yo solo veo como si fuera cabal un túnel, ¿verdad? Todo lo demás lo he perdido. Y lo que usted ya había mencionado anteriormente, estamos hablando de que es una enfermedad progresiva, que cuando nosotros tenemos esa visión ya va en un estado muy avanzado. Exacto, y eso es irreversible. Cuando están en esos estados avanzados, nosotros ya no podemos retroceder, sin embargo, podemos enlentecer, ¿verdad? El proceso de progresión, ¿verdad? Así como vemos en la pantalla, vamos viendo cómo se va disminuyendo el campo visual hasta que solo se vea en el centro. Doctora, yo sé que va a depender de cada uno de los casos, pero me llama la atención esa imagen. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo pasa para llegar al extremo más crítico, ¿verdad? En progresión, porque si nos damos cuenta, la persona podría ir identificando esa evolución, pero ¿cuánto tiempo habrá pasado para llegar al momento crítico? Es muy dependiendo del tipo de glaucoma, ¿verdad? Porque si hay personas que mantienen presión alta durante mucho tiempo, este factor predisponente va a aumentar la pérdida de fibras nerviosas más rápido. En cambio, aquellas personas que pasan con una presión normal pasan más desapercibidas, quizá la progresión de la pérdida de fibras nerviosas no vaya a ser tan rápido. Estamos hablando que un paciente puede llegar a perder visión en cuestión de 5 a 10 años. Ahora sí, hablemos de diagnósticos y prevención, porque al final de cuentas yo creo que este programa es para esto, ¿verdad? Para que las personas sepan cómo se debe diagnosticar y cómo debe ser la prevención. Empecemos con el diagnóstico. Cuando ustedes tienen indicios de que una persona podría tener glaucoma, ¿cuáles son los exámenes para hacer el diagnóstico más acertado? Bueno, lo primero es acudir al oftalmólogo, ¿verdad? Nosotros tomamos presión intraocular en el consultorio, en la clínica, que es diferente a la presión del cuerpo, ¿verdad? La presión intraocular lo que mide es la fuerza del humor acuoso, que es el líquido que forma dentro del ojo, y en cambio la presión del cuerpo pues es la presión arterial, ¿verdad? Otro es, nosotros dilatamos la pupila y evaluamos el nervio óptico. Si el nervio óptico tiene ciertas características que nos llevan a pensar que el paciente pueda tener glaucoma, son nervios ópticos grandes, profundos, que ya se miran, nosotros le llamamos en forma de un cupping, ¿verdad? Que es una forma como si fuera un plato hondo, ¿verdad? Esas características nos llevan a pensar a nosotros en un paciente con glaucoma. Y el antecedente, si papá, mamá o algún familiar tiene glaucoma. Si nosotros detectamos esto, mandamos a hacer exámenes específicos. Uno de ellos es una perimetría, que precisamente se trata es una máquina blanquecina que nos emite ciertos patrones de luces y nosotros vamos a poder distinguir si vemos o no vemos en la periferia, ¿verdad? Esa es una perimetría para ver los campos visuales. Y doctora Tovar, usted al principio del programa, cuando describió la enfermedad, dijo que era progresiva e irreversible. Sí. Eso significa que en el momento en que ustedes detectan la enfermedad, ¿qué medidas van a tomar para enlentecer el avance? Nosotros se le coloca medicamento específico al paciente, dependiendo del caso del paciente. Hay muchos medicamentos para el glaucoma, se puede usar un medicamento unitario, significa solo una gota. Hay medicamentos combinados con 2 y 3 gotas, incluso hasta medicamento tomado para el control de la presión intraocular, dependiendo de la severidad del caso, ¿verdad? Otro tratamiento importante, en Guatemala se hacen las trabeculoplastías láser, que eso lo que ayuda es de que abrimos un agujero de salida
para que el humor acuoso se salga con más facilidad. También hay una ireoplastía láser, que lo mismo necesitamos abrir agujeros de salida, ¿verdad? Esto es sin dolor, es un procedimiento rápido de 20 minutos, sin dolor totalmente, para prevenir la pérdida de visión y la ceguera. Y en los casos donde el paciente ya usa muchos medicamentos, muchas gotas, y aún así no logramos controlar la presión intraocular, ya son tratamientos quirúrgicos por medio del cual ya mecánicamente se abre un agujero, esperando que no se cierre, ¿verdad? Para que el humor acuoso siempre fluya, ¿verdad? Otra de las características que nosotros tomamos para diagnosticar la enfermedad es una tomografía específica del nervio óptico. Aquí nos dice exactamente la pérdida de fibras nerviosas que el paciente tiene, porque todos tenemos una pérdida de fibras nerviosas que es normal, ¿verdad? Pero cuando excedemos de esa pérdida de fibras nerviosas y ya lo comparamos con los otros estudios, ya podemos detectar el glaucoma. Doctora María Esther, yo creo que ya estamos llegando al final de nuestro programa, pero lo más importante de esto es que usted nos dijo anteriormente, ¿verdad?, que es una enfermedad que podemos tratar a tiempos, pero es importante el diagnóstico temprano y sobre todo que le pongamos muchísima atención, porque usted nos dijo que al principio del programa que la OMS la cataloga como la segunda causa de ceguera. Entonces, ¿cómo podemos prevenirlo? ¿Qué hacer? Por favor, a todos, consulta una vez al año con su oftalmólogo para tomar presión intraocular, evaluar la retina, evaluar nervio óptico. Eso es lo más importante. La prevención es el chequeo, no acudir cuando ya tenemos todos los síntomas, sino prevenir esta enfermedad, ¿verdad? Y muy importante, el antecedente de mamá y papá. Mi mamá, papá, mi tía, un tío, hay que acudir, por favor. Porque podríamos tener un factor hereditario que nos podría dar esa indicación que podríamos padecerlo. Así que gracias, doctora, ya llegamos al final de nuestro programa, pero agradecemos cada una de sus respuestas y sobre todo cada uno de estos consejos para que las personas puedan prevenir o tratar a tiempo el glaucoma. Gracias. Sabemos que muchas personas tienen otras consultas o consultas a profundidad sobre el glaucoma. En este momento ustedes van a ver las formas de contacto para contactar a nuestra invitada y hacerles más consultas. Y les recordamos que pueden leer el resumen de este consultorio en la edición impresa de Prensa Libre mañana. El consultorio se transmite martes y jueves a las 9:30 horas por Prensa Libre TV. Hasta la próxima.